Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación católica en espiritualidad, su canal Santo Debo Ser, que por la gracia del Señor nuestro Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles material siempre fresco para poder instruirse, formarse en este campo de nuestra fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que vamos produciendo. De igual manera, queremos invitarles a que conozcan nuestros otros dos canales. En el ámbito de la liturgia católica, nuestro canal Misterio de Fe. En el ámbito de la doctrina de corte apologético, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Pueden seguirnos a través de Facebook, nuestra fanpage, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, también unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Y si ustedes lo tienen a bien, colaborar económicamente con esta comunidad formativa para seguir mejorando pues nuestro equipo. De todo esto ustedes van a encontrar siempre las ligas, la información en la descripción de cada uno de nuestros videos. Sin más preámbulos, vamos a ponernos todos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a esta sesión. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, que ves con benevolencia a todos tus hijos, dirige tu mirada tierna sobre nosotros y ten compasión de quienes somos pecadores y recurrimos a ti, buscando la fuente del perdón y del amor. Confíanos, Señor, la gracia de tu luz, tu Espíritu Santo que nos ayude a discernir los contenidos que aquí se nos presentan, para hacer de ellos un uso adecuado y poner al servicio de los demás los conocimientos que aquí adquirimos, para bien de la comunidad cristiana y para nuestro propio provecho. Te pedimos, Señor, que pues cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin, buscando siempre en todos nuestros actos tu mayor honra y gloria. Que la intercesión poderosa de nuestra Madre, la siempre Virgen María, bienaventurada entre todos tus santos, que la oración de San José, la intercesión de todos los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti tu gracia y protección, para que podamos nosotros, agradecidos, dirigir siempre nuestra oración a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Continuamos en esta sección de nuestro canal hablando sobre la cuestión del exorcismo. Después de haber visto toda la parte de la posesión demoníaca y la actividad extraordinaria de los demonios en la vida de las personas afectadas por ellos, ahora estamos viendo, por así decirlo de alguna manera, la curación, el remedio que Dios, que la Iglesia nos ofrece para poder alcanzar esta paz del corazón y la liberación de la acción del maligno, de la acción extraordinaria. Hemos empezado a ver qué es el exorcismo como tal. Vimos en la Suma Demoníaca la descripción que hacía de esto el padre José Antonio Forstea, que es doctor en Sagrada Teología y demonólogo también. Y pues hemos empezado, recolectando información de diversas fuentes, a hablar en sí de lo que es el exorcismo.
La sesión anterior pudimos hablar de la diferencia que existe entre exorcismo solemne, el exorcismo público y el exorcismo privado, ¿no? El exorcismo solemne y vimos también la diferencia con el exorcismo que es más simple, más sencillo, y también los exorcismos menores o bautismales. Todo esto lo explicamos la sesión pasada. Vamos ahora a hablar propiamente de lo que es el rito del exorcismo. ¿Qué es el rito del exorcismo? ¿Cómo lo describe el actual ritual de exorcismos de la Iglesia Católica? Hablaremos pues de algunas indicaciones generales respecto al exorcista, al lugar de los exorcismos, al fiel atormentado por el maligno y a las personas que auxilian también en los exorcismos. También vamos a exponer una breve estructura sobre cómo se va a desarrollar el rito del exorcismo según el nuevo ritual, y vamos a dar también algunas notitas sobre la discrecionalidad en la celebración del exorcismo litúrgico. Entonces, para que lo tengamos presente, cómo va a ser esta sesión. Las rúbricas del actual ritual de exorcismo exhortan al exorcista a prepararse de manera conveniente antes de empezar la celebración del exorcismo. Recuerden que es un acto donde se va a invocar la misericordia de Dios para el fiel atormentado, donde el sacerdote va a fungir como instrumento del Altísimo para alcanzar la liberación del fiel atormentado. Y es un combate espiritual donde el sacerdote tendrá que enfrentar cara a cara al demonio o los demonios que estén manifestando su poder en el cuerpo de una persona, ¿verdad? O en un lugar en específico. Por eso se invita al sacerdote a prepararse adecuadamente con la vida espiritual, especialmente con la oración. La única indicación concreta de parte del ritual es rezar en silencio algunas oraciones sugeridas por el mismo texto del ritual. Aunque estas oraciones no son obligatorias de ser recitadas, el sacerdote puede realizar una oración espontánea delante del Santísimo, una oración personal en el lugar donde está para realizar el exorcismo. Se agrega también en los prenotandos, ¿verdad? De prenotare, pre-notare, notar antes, en estas nociones previas que tiene el ritual, la recomendación genérica de la oración, el ayuno también, tanto personalmente de parte del exorcista como de parte de los otros que vayan a participar. Recuerden que hay demonios, como dice la Escritura, como lo dijo bien nuestro Señor, que no salen sino a fuerza de oración y ayuno. Ayuno, al final de cuentas, viene siendo una manera de mortificar la carne, mortificar de moris, muerte, de darle muerte a las pasiones que hay en nosotros, esta concupiscencia desatada de nuestra vida a causa del pecado original cometido al habernos hecho sordos a la voz de Dios y escuchar la voz de Satanás. Al final de cuentas, pues este ayuno también es una victoria contra Satanás que nos ha empujado a la vida desordenada mediante las apetencias de la carne que buscan el desenfreno, de nuestra vida. Entonces también por eso el ayuno es una herramienta adecuada para combatir a los demonios, mortificar nuestra carne, mortificar en nosotros aquello que realmente ha sido causa, morir a eso que ha sido causa de condenación, de perdición y sobre todo de una actitud de alejamiento de Dios. Porque los pecados, especialmente de la carne, nos alejan del Señor. Esto entonces no lo olvidemos. Esta prenotanda específica de la oración que el sacerdote debe hacer para prepararse y de los que lo ayudan, pues aparece en el numeral 31 del nuevo ritual de exorcismo. El antiguo ritual, el ritual romano, en las rúbricas sugería como actos del exorcista que se pueden hacer antes de la celebración del rito, la confesión sacramental, que el exorcista en la medida de lo posible vaya confesado a realizar este acto para buscar estar en gracia, más que por miedo a que el demonio venga y revele tus pecados como exorcista, tus debilidades naturales, tus debilidades humanas, tus caídas puntuales. No, más que por temor a eso, es para vivir en gracia. Si vas a combatir al demonio, que es el que está en desgracia, que está en total rebeldía a Dios, pues la mejor manera es ir en gracia plena, en gracia total,
¿verdad? Acorazado por la vida divina, que es la gracia que se te comunica en el sacramento. O al menos, ¿verdad? O al menos que el sacerdote, si no puede acceder al sacramento de la confesión, haga un acto interno de detestar los propios pecados, mediante un acto de contrición perfecta, por amor a Dios, detestar la malicia de los pecados cometidos. Y también como preparación al rito del exorcismo, se preveía la celebración del santo sacrificio de la misa, si se puede hacer con una cierta facilidad. Entonces, lo que establecía el ritual antiguo y que está vigente para el hoy, aunque el hoy sobre todo matiza que al menos, ¿verdad? Que sea al menos lo mínimo posible, era la oración con el ayuno, la confesión sacramental, o al menos el acto de contrición perfecta, y la celebración del santo sacrificio de la misa. Los ornamentos litúrgicos que va a utilizar el sacerdote para la celebración del exorcismo público son el alba, o al menos la sobrepelliz, el roquete sobre la sotana, y encima la estola violácea, violeta, ¿no? La estola violeta, el color que indica mortificación, que indica penitencia. Según una praxis establecida, una práctica que se ha establecido, el exorcista debe pronunciar los exorcismos con gran fe, humildad, fervor, pero también autoridad. Fe, humildad y fervor al dirigirse a Dios. Y autoridad al dirigirse al demonio o los demonios en general que estén atormentando al fiel. Demonio que no debe ser exorcizado como si se le rogara o tratándolo de una manera amigable, sino ordenándolo, retándolo y obligándolo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sacerdote debe tener esta actitud, una recitación humilde de las oraciones, pero un dirigirse con autoridad a los demonios, a los demonios. Algunos autores, ¿verdad?, dicen que aquel que se dispone a exorcizar, humillándose de corazón y considerándose pecador, confiando no en su poder, sino en el poder del Señor, con devoción, con atención y firmeza, de manera decidida y sin temor, ponga la mano sobre la cabeza del poseso y manteniéndola firme, diga no solo con palabras y en modo superficial, sino conscientemente los exorcismos que siguen a continuación en el rito, ¿no? A continuación en el rito. También se nos dice que el sacerdote, pues, trate de no ejercer la función de su orden en pecado mortal respecto a estas recomendaciones que hacía el ritual de prepararse, que evite en la medida de lo posible practicar el exorcismo estando en pecado mortal. Estando en pecado mortal estás muerto a la vida de la gracia, estás muerto con el muerto, estás del lado de Satanás. ¿Y cómo vas a ir a atacar a Satanás estando prácticamente en su mismo bando por tu rechazo taxativo a Dios, a su ley, a su voluntad, a su amor, con el pecado grave que has cometido, pecado de muerte? Por eso que esté en la medida de lo posible en estado de gracia. Sino, habiendo hecho al menos una diligente exhomologesis, ¿verdad? Esto significa mortificación, mortificación de la carne. Esta exhomologesis, exo salir, de homologesis, esta confesión, este externar, sacar, ¿verdad? Manifestar públicamente, manifestar estos pecados que ha cometido, el arrepentimiento por estos pecados cometidos con un acto de mortificación, acto de penitencia, el acto de contrición y confesión de los pecados, y obtenida la absolución de los mismos a través de la absolución sacramental, se revista de los ornamentos sagrados según la calidad de su orden, ya como presbítero, ya como obispo, incluso el diácono, si va a auxiliar al sacerdote, pues también que se revista según la calidad de su orden, humillándose con el corazón y reconociéndose y considerándose pecador, y confiando no en su poder, sino en el poder del Señor, con devoción, atención, constancia, valentía y confianza, haciendo sobre sí mismo 3 veces la señal de la cruz. Entonces el sacerdote que se haga la señal de la cruz como un acto de fe, ¿verdad? El 3 siempre en la Escritura, en la Iglesia, nos recuerda a la Santísima Trinidad. Por eso se invita a esto, ¿verdad? No es como un acto esotérico, mágico, que si no se lo hace 3 veces va a salir todo mal. No, basta una sola vez.
pero aquí se invita 3 veces precisamente como una alabanza a la Trinidad, asignarse 3 veces. Pero lo dicho hasta ahora, lo que hemos mencionado, no implica, sin embargo, un espíritu apocado de parte del sacerdote, tristón, agriado, melancólico, o bajo perfil, sin energía. Cuando decimos con humildad, se trata de reconocerse como lo que es, un ser débil, pecador, que va a ser utilizado como instrumento indigno por parte de Dios. No se trata de tener un espíritu de melancolía, de tristeza, apagado. No, el exorcista debe ser capaz de vivir con gozo y sentido del humor este rito, llevando siempre con él, aún en los momentos en los que enfrenta el espíritu del mal durante los exorcismos, estas notas indicativas de una sana orientación espiritual. Es decir, que no pierda la gracia, que no pierda el carácter, por tal vez lo que el demonio vaya a decir por boca del poseso, que hay que aprender a no dejarse dominar por la ira, por la tristeza, por alguna cosa que pueda desatarse en el corazón del exorcista debido a lo que viva durante el rito del exorcismo que esté celebrando. Entonces, por eso dice, tener este sentido del humor. El sentido del humor no significa estarse carcajeando durante el rito, sino pues mantener esta estabilidad en el humor, como hemos mencionado. Aún en los momentos más comprometidos de la celebración, el exorcista, sin perder el realismo, ilumina a los otros con un espíritu positivo y rico en esperanza, la esperanza de la liberación y de la acción divina que se va a manifestar en bien de aquel fiel atormentado, de aquel hijo de Dios, de aquel hermano que está sufriendo. El exorcista siempre debe tener presente que en la iglesia los exorcistas han sido nombrados para que, imitando la caridad de Cristo, la caridad que tenía para con aquellos que sufrían estos tormentos del maligno, liberen a los fieles poseídos por el maligno, intimando en nombre de Dios a los demonios a alejarse y a no dañar a las criaturas humanas. Miren qué hermoso esto que se dice acá, esto que se dice acá. Esto aparece, estas palabras tan bellas, en el documento, un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en el decreto de la promulgación del nuevo ritual de exorcismo del 22 de noviembre de 1998. Qué hermoso, al final de cuentas, el obrar sacerdotal va a ser siempre una imitación de la acción de Cristo. En el momento de la Eucaristía, imitar a Cristo sacerdote que se ofrece en sacrificio al Padre. En este caso, cuando actúa en favor de los fieles para liberarlos del mal, ya sea de la acción del demonio de forma extraordinaria o de las consecuencias del mal que el pecado atrae, como estos pecados, mejor dicho, atraen a la vida del fiel estas desgracias de la muerte espiritual, o para socorrerlos en el momento de la enfermedad, ahí el sacerdote actúa como Cristo buen samaritano, que tiene la caridad, que ejerce la caridad para auxiliar al prójimo. Siempre es una imitación de Cristo. Y es la invitación que tenemos de parte del apóstol Pablo siempre. Imítenme a mí como imito a Cristo. Imitar a Cristo, imitar a los que han imitado a Cristo para seguir el mismo camino, para ser otro Cristo en la tierra. Estamos llamados a cristificarnos, a transformarnos en Cristo y ser con Cristo sal y luz de esta tierra que está en tinieblas y que ha perdido el sabor, el sentido de la vida. Si el exorcista fiel a su mandato, imita verdaderamente la caridad de Cristo, solo puede ser un hombre de gozo capaz de transmitirlo a otros, aún durante los exorcismos, porque el amor de la caridad le sigue necesariamente, porque al amor de la caridad le sigue necesariamente el gozo. Qué hermoso esto, no perder el gozo, nunca, pedirle a Dios esa gracia. Pedirle a Dios esa gracia. Miremos pues algunas indicaciones generales respecto al lugar donde debe celebrarse el exorcismo. Ya vimos algunas anotaciones de cómo debe prepararse, especialmente espiritualmente, el sacerdote para llevar a cabo esta misión, celebrar este sacramental de la iglesia. Ahora fijémonos en el lugar donde debe ser celebrado este sacramental. Los prenotandos del nuevo ritual de exorcismos recomiendan, si es posible,
un oratorio, un oratorio. Ya vimos lo que es un oratorio en nuestro canal Misterio de Fe, ¿verdad? Un pequeño espacio para orar, oratorio, una pequeña capilla u otro lugar oportuno, pero siempre lejos de la multitud. No es un espectáculo. No es un espectáculo, no es para que la gente esté ahí de mirona observando y a ver qué pasa y ver con el morbo de la curiosidad malsana, que lo único que busca es saciarse a sí misma. Y después pasan cosas malas, ¿verdad? La curiosidad mata al gato, porque a veces esta curiosidad malsana luego nos abre la mente a prácticas indebidas, espiritualoides, que al final nos pueden hacer caer en supersticiones, en prácticas mágicas y que nos lleva por el mal camino. Por eso no es para cualquiera. Esto no es para que cualquiera llegue, diríamos en Nicaragua, de veleta, de observador, estar viendo ahí por ver. No, claro que pueden invitarse a personas a presenciar el exorcismo, pero esto con algunos fines, ¿verdad? Fines específicos, cuando se está formando nuevos exorcistas, cuando se ha invitado a algunos médicos o por cuestión de estudio o familiares de la persona afectada que puedan participar en el mismo. Pero hay un interés particular para participar en él y debe autorizarlo siempre el exorcista, que sepa que esta gente no va con el afán del morbo, de la curiosidad malsana a participar del exorcismo. Por eso, recordemos, no es un espectáculo. Por eso no se televisan estos exorcismos, sobre todo por la caridad para con el que sufre. Porque la persona que está sufriendo se revuelca en el piso, vomita, grita, hace gestos, se le desfigura a veces el rostro. Y es algo que se vuelve penoso para la persona que está poseída, que no tiene control de su propio cuerpo y que al verse, ¿verdad? En las grabaciones que a veces se hacen de estos exorcismos, para cuestiones prácticas, ¿verdad? O fines de estudio del caso. Entonces, a veces el afectado no se reconoce y siente vergüenza. Se siente humillado por lo que el diablo le hace hacer mientras está poseyendo su cuerpo, mientras está manifestando en el cuerpo de esta persona. Entonces, por eso, por respeto también al hermano que está sufriendo la acción extraordinaria del demonio, debe evitarse hacer en público este tipo de actos, este tipo de oraciones. En todos los lugares en los que de forma habitual se celebran los exorcismos, se debe poner de relieve una imagen de Jesús crucificado, porque recuerden que Cristo muerto en la cruz no es Cristo derrotado, queridos hermanos, los católicos lo sabemos. Es Cristo victorioso que en la cruz derrota la muerte espiritual, la muerte que traía el pecado, nos devuelve la vida y destruye en sí los planes de Satanás. Por eso la cruz se vuelve el signo de la victoria de Cristo sobre el mal. Y por ello decía San Pablo, yo predico a un Cristo crucificado, me glorío de predicar a Cristo y Cristo crucificado, porque la cruz es locura para los que se pierden, escándalo para los judíos, pero fuerza de Dios para los que se salvan. Entonces la cruz se debe colocar en el lugar donde se realizan los exorcismos, así como también una imagen de la bienaventurada Virgen María, de la Santísima Virgen María, que ella es la mujer que ha derrotado al demonio, la Inmaculada, aquella mujer, aquella criatura humana que jamás pudo tener sobre su dominio Satanás, ¿verdad? Satanás fue a la única criatura de todas a las que no pudo retener, no pudo nunca tener siquiera en su dominio, porque Eva, que fue creada también en estado de gracia, al igual que Adán, al final de cuentas, por haber escuchado a Satanás, pecaron y cayeron bajo el dominio de Satanás. Pero la Virgen María, que es inmaculada desde su concepción, no cayó bajo este dominio. Si quieren saber más de este dogma, vayan a mi canal, Creo Señor Yo Creo, ahí hablo del dogma de la Inmaculada Concepción y lo explico para que lo entienda quien quiera saber más y por qué estamos diciendo esto. Por eso esta imagen de la Virgen va a recordarle al demonio que ha sido humillado por una criatura y que esa criatura, la Santísima Virgen María, estará presente también en el exorcismo, auxiliando al exorcista, orando con el exorcista y pidiendo por este Hijo de Dios que también es hijo suyo para que sea liberado de la acción del maligno. Dos grandes signos que se ponen entonces en el lugar donde se realizan los exorcismos. Miren que apenas estamos en la introducción del rito y cuánto tiempo llevamos, para que vean que estas cosas no se estudian así por así, son complejas y hay que decir algunas minuciosidades que hay que tener presentes y que no podemos pasar a la ligera, pasarlas por alto. Desde el momento en el que el nuevo ritual de exorcismo no dispone nada al respecto,
Sigue siendo válida la indicación del antiguo ritual romano que si el fiel atormentado por el maligno estuviese enfermo o por otra causa honesta, el exorcismo puede ser celebrado en una casa privada. ¿Sí? Lo recomendable, ¿dónde es? El oratorio. Pero como no hay una ley que prohíba en estos casos de enfermedad grave del enfermo el realizar los exorcismos en la casa privada, se puede hacer. Se puede hacer, claro que sí. En tal caso, la prudencia pide que el exorcista recurra antes al obispo, le informe, mire, señor obispo, no se va a poder hacer el exorcismo en el oratorio, en la iglesia, porque el enfermo tiene esta condición, el que está padeciendo la acción del maligno está en este estado, no puede salir de cama, tenemos que ir hasta donde está él para que usted pues nos autorice, para que usted sepa que andamos en esa casa por cuestión de prudencia, que no se vaya a malinterpretar qué anda haciendo el cura ahí metido en esa casa privada, qué anda haciendo visitando a esa familia cada cierto tiempo. La gente desgraciadamente tiende a pensar mal y somos más rápidos en formarnos prejuicios, prejuzgamos las cosas, somos más rápidos en eso que averiguar la verdad que está detrás de las acciones realizadas por las personas. Entonces, por prudencia, pues se le informa al obispo y se deben adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que el honor del sacerdote y de su ministerio puedan ser perjudicados por malos entendidos. Es que esté un buen número de familiares ahí presentes, que esté en la familia, que hayan otros invitados por parte del exorcista, los laicos que le van a asistir, que participen también, pues para que no digan que fue en secreto exorcizar a tal persona en su casa privada y estaban solitos los dos encerrados ahí en un cuarto. ¿Qué estaba pasando? La imaginación desgraciadamente se alimenta así de rápido y crece con facilidad y hay que evitar malos entendidos. Por eso, proteger el honor del sacerdote y su ministerio, porque al final cuando atacan a un sacerdote, no atacan al padre fulano de tal, atacan al ministerio del orden sagrado, se ataca a los sacerdotes en general, y al final la imagen de Cristo sacerdote es atacada en el ministro sagrado. Entonces, ojo con esto, hay que tener prudencia. Es de desear que el lugar en el que se lleva a cabo el ministerio del exorcismo sea adecuado para recibir a las personas en términos de accesibilidad como de necesaria reserva, es decir, un lugar prudentemente distanciado del público en general, una capilla adecuada, pero que no sea difícil acceder a ella. Ya andan buscando al exorcista allá en la última montaña de la región, que tienen que subir no sé cuántos escalones, o que no sé qué el cerro, o que no sé qué cruzar el río. Se lo ponemos complicado a la gente. Si de por sí ya es difícil encontrar a un sacerdote que realice los exorcismos, ahora imagínense todavía que cuando se encuentren para acceder a este ejercicio de la caridad de la iglesia en pro de los afectados por el maligno, todavía haya que hacer todo ese gran sacrificio, todo ese vuelterío, todo ese esfuerzo para poder llegar y encontrarse al exorcista. No, pues no hay que ponerse lo difícil a la gente. Por eso se recomienda que sea un lugar de fácil acceso para la gente, especialmente si se puede acceder en vehículo, todavía mejor. Si hay transporte público que llegue cerca, todavía mejor, para que no haya excusas e impedimentos para poder llevar a cabo el ejercicio de la caridad a través del ministerio del exorcismo. En el pasado, la experiencia aconsejaba que no solo el fiel atormentado por el maligno y los presentes, sino también el lugar donde se pronunciaban los exorcismos, fuera siempre bendecido al principio de cada encuentro de oración. Es lo que recomendaba el ritual antiguo. Antes de empezar a hacer los exorcismos, hacer una oración de bendición del lugar, aunque fuera un oratorio, siempre asperjar el agua bendita alrededor del lugar, por el efecto del agua bendita, lo que recuerda el agua bendita y la oración que se hacía sobre el agua, que no solo se bendecía, sino que también se exorcizaba junto con la sal, que se mezclaban y se asperjaban en los lugares. Sin embargo, esto que se hacía antes como preparación previa, ahora el nuevo ritual en el numeral 44 prevé expresamente que se realice esta bendición en los ritos iniciales del exorcismo mayor. Entonces ya está incluida dentro del mismo rito de exorcismo unas oraciones particulares para asperjar el agua, bendecir el lugar y a los presentes cuando se está realizando este sacramental. Miremos ahora unas indicaciones generales respecto al fiel atormentado por el maligno. Ya vimos las que son respecto al sacerdote, ya vimos las que son respecto al lugar. Ahora miremos unas respecto a los fieles que están siendo atormentados por los demonios. Los prenotandos del nuevo ritual de exorcismo
establecen que el fiel atormentado por el maligno, en la medida que le sea posible, deben en general, pero sobre todo antes del exorcismo, rezar a Dios, practicar mortificación, profesar la fe recibida en el bautismo, acercarse al sacramento de la reconciliación y fortalecerse con la Sagrada Eucaristía. Es decir, el fiel atormentado también está invitado por la Iglesia a una preparación espiritual adecuada, porque él también va a batallar. Desde adentro, desde su interior, va a combatir a Satanás, va a unirse espiritualmente en oración con el sacerdote, y él también necesita como fiel ir preparado adecuadamente, que ore a Dios. Se le va a dificultar, hay casos donde el demonio atormenta tanto a la persona que no le permite concentrarse en la oración, pues que repita algunas palabras que se sepa, que lea algún texto de la Biblia como oración preparatoria a este momento que va a vivir en el exorcismo, que haga penitencia, mortificaciones, no sé, que vaya en ayuno, que haya hecho el día anterior algún tipo de penitencia pequeña, ¿verdad? No sé, una piedrita en el zapato, dormir sin almohada, penitencias fáciles que siempre recomendamos, que haga obra de caridad en favor de algún necesitado. Esto también sirve para mortificar. Yo me quería comer esto, pero no, en vez de comérmelo lo voy a regalar. Estamos haciendo una obra de caridad y a la vez mortificando al cuerpo. Que se confiese, que haga confesión sacramental, que reciba la absolución sacramental antes de participar del ritual del exorcismo. Y si puede, en la medida de lo posible, que comulgue también. No en todos los casos se puede. A veces la posesión es tan fuerte y es tan grave que el fiel se ve impedido de entrar a un templo, no puede entrar al templo católico, no lo puede pisar un lugar sagrado, a veces no se puede acercar ni al mismo cura, mucho menos recibir la Eucaristía. Entonces, cuando no se puede, no se puede. Y el fiel debe desde adentro, desde su oración, hacer contrición, acto de contrición perfecto. Debe tener este rechazo de sus pecados, hacer comunión espiritual. Entonces, para poder prepararse adecuadamente al exorcismo que va a vivir. Forma parte de un sabio acompañamiento espiritual que el exorcista, antes de proceder al rito, preste atención a que el fiel atormentado por el maligno no esté en ese momento perturbado o agitado, ¿verdad? Que la persona se encuentre tranquila, que no esté nerviosa, que se le explique qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, porque desgraciadamente, debido a todo el influjo, a toda la influencia de estas películas hollywoodenses donde se ven tantas cosas en los exorcismos y cosas raras y por lo general malas que siempre ocurren, pues las personas se acercan al rito del exorcismo con mucho temor, con mucho nervio, con mucho miedo, que va a pasar, que esto puede ocurrir, me va a dar pena, o me van a hacer algo, me van a amarrar, o que... Entonces, el sacerdote debe acompañar a la persona, guiarle, explicarle, ayudarle a comprender de qué ve el asunto para tratar de sosegar al fiel. Obviamente, la turbación o la agitación de la que estamos hablando están referidas al fiel, a la persona que tal vez se ponga nerviosa, no al demonio, que también ya cuando ve al sacerdote o cuando se está haciendo la oración también se manifiesta perturbado. Cuando hay esa perturbación, cuando el demonio está agitado, pues qué bueno que se agite, la oración le está afectando. Entonces, nos referimos a la turbación del fiel y no del demonio, que en los casos de posesión podría ya haber tomado control despótico del cuerpo. En esta última eventualidad, desde el momento que la turbación o la agitación son identificadas por el exorcista como no propias de la persona humana, sino del espíritu maligno que la posee, pues que el sacerdote proceda tranquilamente con todo lo que prescribe en la rúbrica, que siga el exorcismo, aunque él grite, el fiel le esté gritando, realmente no es el fiel, es el demonio que usa la voz del fiel, que usa las cuerdas vocales del fiel para gritar, para mostrarse alterado, pero es el demonio. Se reconoce, ¿verdad? Por la manifestación de esta autenticidad, manifestaciones que ya hemos hablado, cómo se manifiesta en el exorcismo el demonio. Entonces, ya el exorcista identifica estas claves de que ahí es una entidad maligna la que está presente y la que se muestra turbada, y continúa con la oración, continúa, porque la oración al demonio pues le está llegando, lo está atormentando. En una situación de perturbación o de agitación, el fiel en efecto no se encuentra bien dispuesto ni hacia Dios ni hacia el ministro del exorcista, y por esta razón el demonio incluso podrá poner mayor resistencia, porque el mismo fiel pues está un poco agitado, está nervioso, está mal, desconfiado de lo que se va a hacer, con temor de lo que el exorcista pueda hacerle, está con desconfianza. Entonces,
mejor es que el sacerdote hable con él, lo calme, le ayude a entender y luego se proceda al rito, no antes, no antes. Por tanto, si es necesario, el exorcista debe conversar separadamente con el fiel atormentado por el maligno para cerciorarse de sus condiciones interiores. Y si ve que algunos acontecimientos accidentales realmente lo han perturbado o agitado, no sé, le pasó algo en el camino, aquí la gente le echó mala cara, no sé, cualquier detallito, en ese momento uno anda súper sensible, pues el sacerdote hará todo lo posible para que el fiel se pueda sentir cómodo y ayudarlo a estar lo más que pueda sereno y confiado, sereno y confiado. Durante el exorcismo, el exorcista debe tratar lo mejor que pueda de ayudar al fiel para que esté plenamente en actitud de recogimiento, se dirija a Dios y le reclame la liberación con una fe firme y con toda humildad. Pues el sacerdote debe ayudar al fiel a que pueda realizar las cosas de esta manera. Y cuando el fiel está vejado de una manera más intensa, atacado, ¿verdad? Vejado, atacado por el demonio de una forma más intensa, pues el exorcista debe exhortarlo a resistir, sin desconfiar de la ayuda que Dios le da por medio del ministerio de la iglesia. Porque a veces, pues es tanto el tormento que el fiel siente que ni Dios lo puede ayudar, que aquella situación no se va a acabar, cae en la desesperación, cae en el desánimo, en el desaliento, cae en la tristeza, en la amargura. Entonces, no, el sacerdote debe decir, a pesar de todo esto difícil que te estás viviendo, confía, el poder de Dios es más fuerte, es más grande, sí vas a ser liberado, sí vas a poder salir de esto, sí vas a ser confortado, Dios va a estar contigo y debe ayudarlo, debe animarlo, porque el fiel, por estos tormentos del maligno, cae en una angustia y una desesperación terrible, terribles. El fiel debe tener la certeza, tener por cierto, de que durante el exorcismo el sacerdote actúa en el nombre de Cristo y de la iglesia, que Dios está cumpliendo su obra y que por tanto será ayudado por el Altísimo. En el exorcismo, Dios, el ministro y el fiel atormentado por el maligno luchan juntos contra el demonio. El demonio no tiene ningún poder sobre Dios, no lo tiene. Pero Dios tiene total poder sobre el demonio. Permite estas posesiones. Las permite y cuando las permite y da el remedio también a través del exorcismo, Dios va dejando que la iglesia actúe. En orden de la caridad no le dice, quítate, yo lo voy a hacer. Deja que el ministro actúe, que luche también con su fuerza, que haga uso de su poder, para que a través de un instrumento débil e indigno se manifieste la gloria y el poder de Dios. Como vimos en los evangelios, Jesús le basta decir, sal y el demonio sale. Le basta poner su mano y el demonio sale. Pero permite estos fenómenos extraordinarios, estos momentos difíciles durante los ritos de exorcismo, precisamente para manifestar su gloria, para dar testimonio a los fieles del poder de Dios, para que los fieles puedan comprender que hay un ente maligno. Si el sacerdote solo con levantar la mano se presentara ante el endemoniario y ya saliera el demonio, tal vez mucha gente ni creería que la persona está poseída. Entonces a veces se permite todo este espectáculo dei, como hemos dicho, de espectáculo de Dios, de esta fuerza de Dios, precisamente también para excitar la fe de aquellos que vean, que presencien o que vivan el exorcismo, el exorcismo. Que el exorcista en lo posible fortalezca el corazón del fiel atormentado por el maligno, le ofrezca los remedios necesarios para expulsar las tentaciones, lo tranquilice y si desconfía lo mueva a la esperanza y lo estimule a la confianza. Que el exorcista siempre se muestre en las palabras y en los actos lleno de fe y de serena confianza en Dios. El primero que debe manifestarse sereno, tranquilo, debe ser el mismo exorcista. Imagínense, yo voy al exorcismo, voy a realizarlo y voy todo agitado, voy con temor, voy con miedo y todo, y llega una persona que va también nerviosa, va con miedo, me mira a mí así nervioso, ¿cómo se va a poner la persona? Peor. Si yo fuera un enfermo y voy donde un doctor a que me evalúe y todo, y el doctor se pone nervioso cuando yo llego, está titubeando, no sabe qué es lo que tengo, no acierta a decirme bien las cosas, se enreda, se pone todo nervioso, pues yo como paciente también voy a desconfiar, me voy a poner peor. Si el doctor está así, que es el doctor y que se supone que sabe, ¿cómo voy a estar yo? Entonces, el primero que debe estar sereno para ayudar a serenar al fiel atormentado, pues debe ser el exorcista.
conserva plenamente su valor la prescripción del antiguo ritual de exorcismo que prohíbe apoyar, escuchen esto, que prohíbe apoyar la Santísima Eucaristía sobre la cabeza del fiel atormentado por el maligno o sobre otra parte del cuerpo del fiel, debido al peligro de una irreverencia. Esto está establecido en el antiguo ritual de exorcismo en el numeral 13. En el numeral 13. Esto no se debe hacer. ¿Y qué vemos hoy? Con muchos sacerdotes muy fanáticos que tienden a andar haciendo misas de liberación y oraciones de liberación. Se pasean por todo el templo, por todos lugares con la custodia donde esté expuesto el Santísimo. ¿Para qué se expone el Santísimo en la custodia? Lo establece la iglesia, lo dicen los prenotandos del ritual de la adoración pública de la Eucaristía, para que sea adorado por los fieles. No es para que sea utilizado como herramienta por el sacerdote para andar tocando a la gente. Y el sacerdote ahí va y se lo anda poniendo en la cabeza a la gente, que todo el mundo lo manosee, se lo pone en la espalda a uno, en el pecho a otro, en el estómago a otro. Esto no debe hacerse. Y si tú, hermano sacerdote, en algún momento estás viendo esto y haces estas prácticas, cambia, corrígete. Si te equivocaste, bueno, perfecto, reconoce tu error y cambia. Practicaba este error. Andábamos con el Santísimo tocando a la gente y poniéndole en la cabeza. Esto no se debe hacer porque se cae en un acto de irreverencia que puede llegar hasta una profanación, a una profanación de las sagradas especies. Entonces, esto no se hace ni en el ritual del exorcismo, ni en las oraciones de liberación, ni en ningún otro momento, porque el Santísimo expuesto en la custodia no es para eso, sino para ser adorado por los fieles. Muy bien. Si el exorcista tiene reliquias de los santos, ahora aquí por otra parte, respecto a las reliquias, ciertamente que puede utilizarlas como ya se había indicado en el antiguo ritual de exorcismo, siempre que no sean utilizadas de modo indigno o que no sean objeto de ultraje por parte del demonio. Si el demonio está muy agitado, la persona está muy agitada, yo no le voy a poner la reliquia de los santos ahí cerca. ¿Qué es lo que puede hacer? Tirarla de una patada, de un golpe, quebrar el relicario donde estén guardadas. No, no se debe procederse con prudencia. Se pueden acercar las reliquias a la persona, acercarlas con reverencia a la cabeza o al pecho del fiel atormentado por el maligno. Esto sí se puede hacer. Esto sí se puede hacer. Lo establecía el antiguo ritual también ahí en el mismo numeral 13. Sí se puede hacer. Pero si el fiel atormentado por el maligno es una mujer, o hubiese el peligro de que estos gestos puedan ser ocasión de un mal pensamiento para él o para alguno de los presentes, que decididamente los evite. ¿Ya? Que decididamente los evite. Va a haber recomendaciones, por ejemplo, si vemos que una parte del cuerpo de la persona se abulta, pues hacer ahí la señal de la cruz o poner el crucifijo o la reliquia de los santos. Pero si es una mujer, por ejemplo, y la parte que se abulte es la zona del pecho, pues evites este gesto porque puede darse un mal pensamiento, puede entenderse mal las cosas y puede interpretarse aquello como un acto irreverente respecto al uso de las reliquias, del objeto sagrado. Yo recuerdo que esto era motivo de escándalo en Nicaragua. Había un grupo de personas que cuando oraban hacían cosas indebidas. Con el crucifijo lo pasaban por el cuerpo de todas las personas. Y recuerdo una señora que denunció ante el obispo, al sacerdote, porque se sintió abusada. Porque el sacerdote orando decía que tenía esta mujer un espíritu de fornicación, de lujuria terrible, y le puso el crucifijo en sus partes íntimas, casi que lo introdujo. ¡Qué terrible! Es vergonzoso decirlo, pero esto pasó. Y la mujer denunció ante el obispo al sacerdote por esta práctica indebida, porque se cae en fanatismo, en extremismo, como que se le da un uso cuasi mágico a la cruz, a las reliquias, y se cree que por pasarlas por el cuerpo y hacer casi como que una limpia con estos objetos sagrados, como que eso va a funcionar. Y no es así. Tienen un uso, se le presentan al demonio como signo de su derrota. Se le acerca la reliquia de los santos porque los santos imitan a Cristo, están cristificados en este sentido, para mostrarle que se puede vencer al maligno en la vida de una persona que se decide por Cristo. Entonces son formas de atacar al demonio, pero no como magia, ¿verdad? Como que fuera una especie de talismán o un huevo con el que se hace una limpia, una rama, nada de esto. Nada de esto. Eso debe evitarse. Y hay gente que anda haciendo oraciones por los demás, oraciones de liberación, y ahí anda pasando la camándula, ¿verdad? Con la que se reza el Santo Rosario por todo el cuerpo, las medallas, el Cristo, el aceite, baña a la gente en agua bendita y le anda haciendo toqueteos por aquí, toqueteos por allá.
eso da lugar a malas interpretaciones. Y ciertamente han habido casos de laicos, de fieles que se aprovechan de la inocencia de los fieles que, atormentados por la acción del maligno, le llegan buscando y ellos hacen cosas impuras, impúdicas, tocan, manosean a las mujeres, como pastores protestantes que aparecen también ahí, muchos videos de estos casos, donde meten sus manos ahí en los senos de las mujeres o debajo de las faldas y las tocan. Eso no es correcto, no es para eso la oración. Por favor, ubíquense y dejen esas prácticas erradas. Sobre la posibilidad de poner en las manos del fiel atormentado por el maligno un crucifijo, como también está recomendado en el antiguo ritual, en el numeral 19, o algún otro objeto sagrado que el exorcista evalúe en cada caso y cada vez si hay peligro de que en los momentos de crisis eso pueda ser arrojado al piso o contra alguno de los presentes o contra la pared. Si el demonio está muy agitado y yo le estoy poniendo el crucifijo, me lo puede lanzar, me puede golpear, sacar un ojo por accidente, puede quebrar el relicario si lo arroja contra la pared, puede rajar la cabeza a alguien si se lo arroja. Entonces, si el momento no es oportuno, pues con prudencia mejor no hacerlo. Si se puede hacer, se acerca a la reliquia, se acerca el crucifijo, se le pone las manos al fiel, sin ningún problema. Si se permite. Si no se permite, evítese. Ahí es sentido común, queridos hermanos. Sentido común. Yo he visto casos donde la fuerza se quiere obligar al poseso a agarrar un objeto y casi que le agarran las manos y le están cerrando la mano sobre el objeto y entonces, no. Ojo con eso. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, por favor. En la mayor parte de los casos de posesión diabólica, en la mayor parte de los casos de posesión diabólica, al fiel atormentado por el maligno le es suficiente una silla cómoda. Mejor si esta silla tiene brazos, porque también evita que se caiga a los lados en los momentos de agitación. O un sillón para acompañar todos los momentos de la celebración del exorcismo. Un sillón donde cómodamente por algún periodo de tiempo pueda estar el fiel sentado. Puesto que algunos fieles, sobre todo durante los primeros exorcismos, están bastante agitados por el maligno y a veces son tirados al piso, que el exorcista ponga, en el caso en el que el piso no sea de madera, que ponga debajo de la silla o del sillón una buena alfombra y que no haya cerca muebles u otras cosas que puedan causar heridas accidentales a su cuerpo en los momentos en que el demonio lo agita, ¿verdad? Porque se ha visto casos que se hacen exorcismos en oratorios muy pequeños, del tamaño de la mitad de un cuarto, ¿verdad? De la mitad de un cuarto, y ahí está un altarcito, están las cosas, pero muy cerca del poseso. Entonces, en el momento de la agitación, logra botar las cosas del altar, las imágenes sagradas, se logra golpear a la persona, ¿verdad? Con la esquina de un mueble o algo. Entonces, todo esto hay que evitarlo. El mismo sacerdote se puede golpear por un mal movimiento. Entonces, mejor un espacio adecuado donde se pueda ubicar esto que se está indicando, una silla, un colchón, incluso sacerdotes que hacen el rito cuando ya conocen que el fiel es muy agitado por el demonio, en vez de la silla, lo acuestan directamente en un colchón adecuado, unas colchonetas, para que en el momento de la agitación, pues la persona no se haga daño, no se arroje contra el piso con fuerza. Mejor es que esté directamente en el piso sobre una colchoneta o una alfombra adecuada, una alfombra adecuada. Si bien en algunos casos el cuerpo del fiel poseído, sobre todo durante los primeros exorcismos, es bastante sacudido y agitado por el demonio, al punto que sea necesario sostenerlo, si la posesión diabólica no está asociada a trastornos psíquicos, no es conveniente que el fiel atormentado por el maligno sea atado, ¿no? Hay casos donde, recuerden, convive junto con la posesión demoníaca también una enfermedad psiquiátrica. Si alguno quiere saber de esto, alguno se está integrando hasta ahorita y no sabe que pueden convivir ambos estados, una enfermedad psiquiátrica con un mal espiritual, y no saben cuál es la diferencia entre un trastorno de orden psiquiátrico y una acción demoníaca, una acción extraordinaria del demonio, les invitamos a ver nuestro capítulo, si no mal recuerdo, es el número 112, Santo debo ser 112, se lo voy a dejar en la descripción, donde hablamos del exorcismo y la psiquiatría. Ahí todo ese tema, quien quiera refrescar también la memoria con estos contenidos, vaya y vea el video, donde hablamos toda esta temática, donde ya se explicó para que estemos con claridad. Hay que tener presente que la indicación de la rúbrica del antiguo ritual
puesta al inicio del rito y que es común a otros rituales precedentes, se relaciona la interpretación dada por los principales comentaristas solo con las situaciones en las que el poseso sea al mismo tiempo víctima de enfermedades mentales que lo enfurecen. Entonces, si tiene un mal mental y está la posesión manifestándose, pues a veces es conveniente amarrar al poseso, porque además de la manifestación del demonio, se le puede desatar alguna cosa mental en ese momento a la persona, se va a agitar mucho, se puede esperar, puede arañar a alguien, puede golpear a alguien, puede atacar a la persona. En estos casos, sí ataca el individuo a las personas, sí ataca el individuo a las personas, porque ya eso no pertenece al orden demoníaco, pertenece a una enfermedad mental. Nosotros conocemos personas con enfermedades mentales que atacan, que agreden incluso a su propia familia o se agreden a sí mismos, se arañan la cara, se ensartan cosas en el cuerpo debido a su enfermedad. Entonces, en esos casos es recomendable mejor atarlos. Entonces, a veces a esas sillas, a esos sillones que se ocupan para sentar al fiel, pues tienen esas correas. Ya esto se le ha explicado al fiel, se le ha pedido su autorización, se le ha dicho si es necesario, se le ha mostrado evidencia de que se pone agresivo durante los exorcismos, entonces el fiel accede a ser atado. Nada se hace contra su voluntad propia o contra la dignidad del fiel atormentado. Hay casos tan graves que recuerdo incluso se le llegaba a poner una camisa de fuerza al poseso por la agitación tan grave que mostraba debido a que convivía junto a su estado espiritual, una enfermedad de orden psiquiátrico grave que la hacía atacarse a sí mismo y atacar a los demás. Entonces, se le ponía camisa de fuerza durante los exorcismos por esta razón. En la amplia en la amplia y diversificada fenomenología de las posesiones, fenómenos, ¿verdad? De las posesiones, existen en efecto casos en que la acción extraordinaria del maligno se inserta en personas afectadas por enfermedades mentales, cuyo origen es natural y cuyos síntomas son solo agravados por la posesión diabólica. Una vez certificada la naturaleza de la enfermedad por el especialista competente, en este caso un psiquiatra, y confirmada por el exorcista la realidad de la perturbación diabólica, el exorcista como perito también identifica que además de lo que ya ha establecido el doctor, que presenta toda una sintomatología propia de una enfermedad mental, hay también toda una sintomatología demoníaca, pues cuando ya ambos se han puesto de acuerdo, han hablado, entonces se deberá proceder en sinergia con los médicos tratantes, adecuándose a la compleja y delicada condición del fiel atormentado por el maligno. Y en esos casos, pues también a veces se invita al psiquiatra que participe del rito, lo observe y vaya evaluando al fiel para ver dónde se manifiesta algo de orden natural y cuándo se manifiesta algo de orden espiritual. El psiquiatra va a decir, bueno, esta persona tiene epilepsia. Sí, pero el epiléptico puede temblar, puede sacar espuma por la boca, pero el epiléptico cuando está en su crisis no puede hablar y sin embargo aquí está hablando y manifestando varias voces en simultáneo. El epiléptico se tira al suelo, se revuelca, pero no levita en el aire. Eso no son síntomas de la enfermedad epiléptica. Entonces, por un lado, el especialista de orden natural va a identificar lo que es propio suyo y darle el medicamento adecuado para tratar la enfermedad mental, y por el otro lado, el sacerdote como especialista y perito en la materia va a dar los remedios, los auxilios necesarios por parte de la iglesia para asistir al mal espiritual que está afectando a aquel fiel. En efecto, si la furia externa del fiel atormentado por el maligno viene exclusivamente de un demonio que actúa interiormente y no de una enfermedad mental, pues esta furia ante la presencia y mandato del sacerdote exorcista debe atenuarse. Si realmente la furia, este desatarse tantas cosas, proviene del demonio y no de orden natural, cuando el sacerdote lo manda, cálmate, cállate, siéntate, el demonio obedece y estas furias desaparecen. Pero cuando esto se debe a que existe también una enfermedad psiquiátrica detrás, por mucho que el sacerdote con su autoridad y en el nombre de Cristo le diga, cállate, siéntate, aquella persona no se va a callar, no se va a sentar, no se va a controlar, porque esto procede de orden natural y es algo que el individuo no puede controlar. Cuando es el demonio el que está moviendo el cuerpo de la persona, el demonio obedece al sacerdote y calma toda esta actuación, ¿verdad? Esta actuación de movimientos y gritos y toda la cosa. Ciertamente el demonio a través del poseso se agitará, pronunciará amenazas, pero más allá de las palabras y los gestos,
no habrá nada más, como ha sido demostrado por la experiencia. Es decir, realmente, si no está enfermo mental la persona que esté viendo el exorcismo, no tiene por qué haber ataques al sacerdote, que se le arroje encima y golpee y lo intente matar, o que se le tire encima a la gente y los intente matar. No, no lo puede hacer el demonio. Está controlada la acción aquí por Dios. Está controlado lo que el demonio puede hacer. No puede escaparse de más allá de los límites que Dios ha establecido. Pero cuando es un enfermo mental que también está poseído, pues ahí sí, que puede atacar a las personas. Por eso se sugiere que en esos casos a veces sí se ate a la persona que se esté exorcizando. No es raro durante el exorcismo que algunos fieles, sobre todo si son víctimas de maleficios, sientan deseo de vomitar, a veces seguidos por la expulsión de material gastrointestinal y en algunos casos también por la materialización de objetos varios, clavos, vidrios, hojas de afeitar, trenzas de pelos, nudos, alambres, etcétera. Esto pasa, ya lo explicaba el padre Gabriel Amor, ¿verdad? Que a veces el fiel, cuando escupe, se materializa un objeto al momento de escupir, clavos de este tamaño, pilas, juguetes, incluso animales vivos, que si se le ha hecho una radiografía a la persona, si se le ha hecho, si se le ha tomado un estudio antes del exorcismo, no va a aparecer nada en el cuerpo de la persona en el interior. Pero al momento del exorcismo, cuando escupe el fiel, cuando saca este objeto maleficiado, ese escupitajo se materializa en un objeto particular. Yo quiero invitarles, ahorita que estamos describiendo todo esto, este rito, los que tengan Netflix o los que puedan, voy a dejar también los enlaces abajo sobre algo que Así Prensa sacó sobre esto, un documental que se hizo en Netflix sobre el Padre Amor, que se llama The Devil and Father Amor, ¿verdad? El demonio, el diablo y el Padre Amor. El demonio y el Padre Amor, este exorcista de Roma. Entonces, ahí les voy a dejar incluso el link del video, del trailer, para que ustedes lo puedan ver. Ahí sale, el padre describe todo esto que pasa en el exorcismo. Y hay varios también en videos de él en YouTube explicando toda esta situación que aquí comentamos. Por esta razón de que se escupen cosas en el lugar donde se pronuncian los exorcismos, que no falte jamás un contenedor adecuado, un balde, una palangana, una bandeja, una bolsa, con una bolsa preferiblemente, para que ahí se escupa todo esto, junto con una toalla o una servilleta para limpiar la boca del fiel, ¿verdad? A veces el fiel no se puede controlar, vomita todo esto, pues los auxiliares del exorcista ayudan a limpiar, ¿verdad?, al fiel. Si bien no es frecuente, algunos fieles manifiestan durante el exorcismo la necesidad de ir al baño y en algunos casos raros, muy raros, expulsan por vía anal algunos objetos. Esto también se puede dar, pero son casos muy, muy aislados. Por eso también es conveniente que haya baños adecuados cerca del lugar donde se practican los exorcismos. Imagínense, estoy en el oratorio y el baño está hasta como a la media cuadra, a la cuadra allá fuera del oratorio, pues se complica un poco el asunto. Mejor es que junto al oratorio pueda haber un bañito, si el fiel ahí necesita ir, la urgencia se le da de expulsar algo, pues que la pueda acompañar un familiar o alguien allá al baño, allá al ladito, y se pueda continuar el rito. Además de los ritos iniciales en los cuales el nuevo ritual, según la práctica tradicional, prevé el uso de agua bendita, el fiel atormentado por el maligno puede ser rociado con este sacramental también en otros momentos de la celebración, cuando se verifiquen situaciones como las que menciona el antiguo ritual o en circunstancias en donde la experiencia aconseja un uso prudente. Por ejemplo, cada vez que el exorcista vea que el poseso es agitado o atormentado en alguna parte del cuerpo o que en alguna parte aparezca una hinchazón, que se dice tumefacción, haga la señal de la cruz y rocíe con agua bendita en ese momento y siempre debe tenerla a la mano. Establecí el antiguo ritual en el numeral 16. Entonces, no solo al inicio del rito de echar la agua bendita, sino tener a mano. Se agita mucho, pues rociar con agua bendita al endemoniado. Se le empieza a inflamar una parte del cuerpo, ahí el demonio se está manifestando de forma particular, rociar con agua bendita y hacer la señal de la cruz, y esto va a desaparecer. El aceite bendecido, cuyo uso está ampliamente documentado en la tradición exorcística, puede ser utilizado por el exorcista durante el rito, cuando las rúbricas prevén que se haga la señal de la cruz en el contexto de las fórmulas imperativas.
Aquí es como debe usarse, no a la loca, no cuando el exorcista quiere. Lo más conveniente es que haga la señal de la cruz. Hay momentos donde el rito establece que en eso se haga la señal de la cruz, que te lo mando por el Dios vivo, te lo mando por el Dios verdadero. Sale en el nombre del Padre y ella parece que se haga la cruz. Entonces en esos momentos la puede hacer utilizando el aceite. Por lo general es el aceite de los catecúmenos, el aceite de los catecúmenos, el que se utiliza. El que se utiliza, el aceite de los catecúmenos, que es el que con el que se unge para el momento del exorcismo que se realiza durante el sacramento del bautismo, en los exorcismos menores, los exorcismos bautismales. En este caso, el exorcista se limita a ungir solo la frente del fiel atormentado por el maligno. Y a veces recomendaban algunos padres, si hay la tumefacción, también ahí, si con el agua bendita no disminuye esta inflamación, a veces también con el aceite bendecido, si se hace la señal de la cruz en esa parte, ayuda mucho. Pero la recomendación primera, inmediata y más específica es hacer la señal de la cruz directamente en la frente. Dichos sacramentales, el agua y el aceite bendecidos, de los que ya hemos hablado, que tenemos capítulos que ya hemos dejado en la descripción varias veces, si quieren se los volvemos a dejar en la descripción esta vez, deben ser utilizados por el exorcista con moderación y espíritu de fe y de verdadera piedad. Cualquier exageración corre el riesgo de dar lugar a una mentalidad y actitudes supersticiosas. Si andan usando a la loca, como ya mencionábamos, pues puede dar la impresión de que son amuletos, herramientas supersticiosas, que el agua es la que tiene el poder, como que fuera algo mágico, o el aceite, y por eso es que andan tantos fieles sin formación, haciendo locura, ungiendo a Raimundo a todo mundo, a perros, gallos, paredes, puertas, todas las cosas, porque no saben la formación adecuada sobre el uso de los sacramentales. Entonces, cualquier exageración corre el riesgo de dar lugar a una mentalidad de actitudes supersticiosas que pueden causar graves daños espirituales al fiel atormentado por el maligno, a los participantes en el rito y al mismo exorcista. La superstición, desviarse de la verdadera fe. En el contexto del exorcismo, siempre se debe evitar absolutamente el uso impropio de cosas sagradas, respetando su finalidad y utilizándolo en los modos establecidos por la Iglesia. Sobre todo el exorcista debe cuidarse de no decir, hacer o utilizar cosas que pueden ser humillantes para el fiel atormentado por el maligno y para su cuerpo, como esto que hicieron estas personas con la cruz, el sacerdote, ¿verdad? Lo que hizo. Que aún cuando está poseído por el maligno, sigue siendo el cuerpo de una criatura elevada por Dios a la dignidad de hijo de Dios. Sobre la base de estos principios se debe actuar. Primero, no es lícito al sacerdote usar el óleo de los enfermos o el santo crisma, así como rociar la cabeza del cuerpo del fiel atormentado por el maligno con sal bendecida. Esto no es lícito. En el exorcismo no se ocupa el óleo de los enfermos. Hay exorcistas que mezclan a veces el óleo de los enfermos con el óleo del exorcismo porque le da una finalidad de ayudar al atormentado, al enfermo, al que padece, etcétera. Sobre todo si hay una enfermedad psiquiátrica también de por medio como un auxilio contra esta enfermedad. Pero la recomendación es utilizar el óleo de los catecúmenos o el óleo que se bendice y se exorciza como sacramental específicamente. Mucho menos el santo crisma, que está reservado para consagrar en la iglesia. Tampoco la sal no es para rociársela al fiel. La sal exorcizada se coloca en algunos lugares en las casas, se pone de esta manera, haciendo la señal de la cruz, en la esquina de las casas, como se indique. Y se mezcla con el agua al momento de exorcizar el agua como sacramental. Pero no es para rociarse a la gente encima. Esto no se debe hacer. Tampoco se considera lícita la celebración del sacramento de la unción de los enfermos sobre los fieles, teniendo como único motivo su ser víctima de una acción extraordinaria del maligno. El sacramento de la unción de los enfermos no es este el fin. No es un sacramento exorcístico. Es un sacramento que auxilia, que da alivio, que conforta en la enfermedad. Entonces no es lícito celebrarlo junto con el sacramento del exorcismo. Si la persona, el fiel atormentado, también padece una enfermedad, claro, en un momento oportuno, aparte, en la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, claro que se le puede ungir, aunque esté endemoniado. Pero si yo lo voy a ungir porque esté endemoniado, ahí el fin primero va a ser ungirlo debido a su estado de posesión, y eso es ilícito, porque no es el fin del sacramento. Este sacramento, en efecto, está destinado, el de la unción de los enfermos, al alivio y al sostén del fiel que, por una enfermedad o por vejez,
empieza a estar en peligro de muerte. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1514? O que debe enfrentar una intervención quirúrgica de riesgo. Cuando yo voy a enfrentarme a esta operación muy grave, por ejemplo, corazón abierto o una muy grave, pues también se le puede ungir, lo dice el numeral 1515 del mismo libro. Situaciones estas, de tal modo, naturales. Y no se debe ungir al fiel, que por el contrario es víctima de las acciones preternaturales de los demonios. Entonces, esto tenerlo presente. Ciertamente, el exorcista puede sugerir a los fieles atormentados por el maligno el uso privado del agua, la sal y el aceite bendecido, así como de otros objetos sagrados como candelas, las medallas, todo lo que hemos hablado de los sacramentales en los capítulos que ya mencionamos. Pero que sea muy cauto, evaluando caso por caso la oportunidad y vigilando para que ellos u otros no hagan un uso inapropiado de estos sacramentales o un uso supersticioso, ¿verdad? Hay gente que lleva a bendecir agua para llevársela a los brujos y hacerse limpias y tonterías y tantas cosas. Eso no se debe hacer. De todos modos, no va a funcionar para eso el agua porque no fue bendecida con ese fin. Es necesario que el exorcista vigile mucho a los fieles que confían en su ministerio, para que mantengan siempre vivo el deseo de ser liberados, lo deseen verdaderamente y estén convencidos de que es Dios el primero que lo quiere. En efecto, la experiencia enseña que la búsqueda del exorcista y la solicitud de sus bendiciones de parte de los atormentados por el maligno no siempre corresponde a su real deseo de liberación y sobre todo al convencimiento de fe de que Dios, movido por su infinita bondad, quiere esta liberación por sí misma. A veces los fieles llegan buscando al exorcista no por esta razón, no porque quieran amar más a Dios, no porque quieran convertirse. Simplemente usted alívieme como un doctor, punto, y yo me sigo a mi vida haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. En el contexto accidental es frecuente, en efecto, el caso de personas inadaptadas, carentes de afecto, con situaciones familiares borderline, situaciones límites, quienes, aunque están afectadas por trastornos demoníacos, al encontrarse en el centro de atención del exorcista y de personas que rezan por ellas, desean recibir las bendiciones, pero no quieren para nada que paren, para no perder el nicho en el que periódicamente se refugian. Vienen buscando atención, calidez humana, etcétera, en el exorcista, en el grupo de oración, pero no realmente el deseo de convertirse a Dios, porque hay otros problemas detrás. Hay que darle atención personalizada a estos casos. Estas personas buscan a menudo también grupos de oración donde se reza sobre ellas. Van a la búsqueda de un segundo o un tercer exorcista que las acompañe y otros paliativos. Una vez que tenga la certeza de esta situación y después de haberse forzado en corregirla, tomando nota de su irreducibilidad, el exorcista no tema despedir este tipo de fieles. Si ya se ve que el fiel no quiere cambiar, realmente tiene una posesión, pero no quiere cambiar, no quiere obedecer, no quiere ayudarse a sí mismo y solo nos busca con un fin netamente humano, pues mejor, mire hijito, no lo puedo seguir atendiendo. Usted no quiere cambiar, usted no quiere ser liberado, pues lo despacho. Ten las manos de Dios, yo voy a orar por usted, pero ya no venga más hasta que el fiel cambie de actitud. Porque estos no tienen la verdadera voluntad de ser liberados por Dios y no tienen la confianza en Él para obtener el don de la liberación por parte de Dios. Disculpen que me extendiera un poquito más, pero quería cerrar este tema sobre las indicaciones generales respecto al fiel atormentado por el maligno. Faltan otras indicaciones, ¿verdad?, sobre las personas que asisten a los exorcismos y después viene la estructura al rito del exorcismo mayor según el nuevo ritual. Vamos a continuar con eso, a decir otras cuestiones más, pues para terminar de hablar de este tema. Como vieron, la sesión de hoy se centró sobre todo a dar estas indicaciones. Cómo debe prepararse el sacerdote para el ritual, cómo debe prepararse el lugar adecuadamente y cómo debe prepararse el fiel para vivir el exorcismo. Esto es lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Entonces, esta es la preparación para vivir adecuadamente el sacramental del exorcismo en la iglesia. Con esto cerraríamos la sesión de hoy. Les invito a suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe y Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify, unirse a nuestra comunidad en Telegram o en WhatsApp y apoyar, si ustedes lo tienen a bien, económicamente a esta comunidad que también necesita de ustedes. Esto, siéntanse en la libertad de hacerlo o no, como ustedes lo quieran. Todas las
Las ligas, los links están siempre en la descripción de cada video. Pasamos ahora al momento conversando con ustedes. Si nos están viendo a través de YouTube en vivo, pueden dejarnos sus saludos, pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran decirnos en la caja de comentarios. Y para los que estén participando en Zoom, pues basta escribirnos también su comentario o encender su micrófono para poderles escuchar. Cedo la palabra a nuestra hermana Naivi para que pueda dar lectura a los comentarios que estén en YouTube. Sí, Elizabeth Mendoza, bendecida noche a todos. Gracias, hermano, por esta sesión muy explícita y formativa de mucha ayuda para nosotros, que siempre debemos tener en cuenta. Dios le bendice en abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a usted también, hermana. Elizabeth, que siempre está pendiente de estas formaciones. Yo sé que este material a quien le interesa le va a ayudar. Miren, a quien no le interesa, podrá el Papa predicarles estas cosas, decírselo, y le van a pasar por alto. No le va a decir ni pío ni pao, nada. Pero a quien le interesa formarse, conocer su fe, saber de estas cosas, pues este material enriquece, nos enriquece. Yo también sigo aprendiendo, llevo 10 años formándome en demonología. Me encanta leer, me encanta aprender porque es un servicio que puedo prestar a la comunidad. Entonces, a mí me llama la atención gente a la que no le va a decir nada, ni le va a importar, ni le va a gustar. Pues este material es para quienes quieran formarse. No se obliga a nadie a formarse, pero por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice el Señor. Siempre les repito ese versículo del capítulo 3 del profeta Oseas. Entonces, formémonos. Si usted está aquí es por algo, fórmese. Ayúdese a ayudar a los demás. Fórmese. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Que Dios la bendiga, hermana Elizabeth. Igual de la hermana Elizabeth escribió, dice, yo soy testimonio de esas manifestaciones, hermano en propia persona. De ese suceso tan fuerte en mi persona, hoy estoy en este hermoso camino, nada fácil, pero muy lleno de bendiciones y dicha. Bendito sea Dios, hermana Elizabeth, que alcanzó la liberación de estos estados que el demonio la sometía y pues que Dios le ha dado la gracia de hoy estar libre, una libertad que debe buscar cómo conservar, porque el demonio siempre va a estar al acecho, buscando cómo volver y hacer daño, pero debemos estar siempre en pie de lucha. Por eso qué bueno que usted se esté formando, que esté comprendiendo mejor la realidad del caso que vivió, de cómo fue tratada y auxiliada por la iglesia y sus ministros en orden a la caridad para con usted. Qué hermoso, y usted misma con su vida se vuelve testimonio para todos nosotros los fieles. He conocido varios fieles que están atormentados por el maligno, que están llevando casos de atención con exorcistas porque ciertamente el demonio les está afectando. Y sí, corroboran todo esto que dicen los libros. Yo cuando hablo acá me paro a hablar frente a la cámara, yo no me paro a hablar tonterías o cosas sin saber. Yo me informo, yo investigo, yo averiguo, corroboro lo que aquí estoy hablando para pues exponérselo a ustedes y no darles información falsa. Debemos combatir la falsedad porque somos hijos de la verdad, liberados por la verdad, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, por eso, pues, me da gusto que usted también nos sirva como testimonio a esta comunidad participando de esta formación. Qué hermoso. Ojalá que más personas puedan también formarse con este material, que el fin es que este material quede para ustedes, les sea de utilidad. Dios la bendiga nuevamente, le digo a usted y a su familia. Muchas gracias por estarse formando con nosotros, participar de este canal y ser miembro de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. ¿Hay otro comentario? Sí, María de los Ángeles Flores, buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por la sesión de hoy. Cada día nos nutrimos más espiritualmente. Dios lo cuide y lo bendiga. Amén. Amén, hermana María de los Ángeles. A usted también. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide, la proteja a usted y a su familia, le fortalezca, le dé salud y sobre todo, pues, le dé perseverancia en la vida de la fe. Estamos para servirle. Gracias. ¿Algún otro? Fermín García Andrade tiene dos preguntas. Buenas noches, hermano Walter. ¿Qué pasa cuando un sacerdote de alguna manera no puede expulsar al demonio? O no se me ocurre, quizás por falta de experiencia. ¿Esto podría ocurrir y pasarle el caso a otro sacerdote más experimentado? Sí, hay casos, ¿verdad? Hay casos que son un poco más severos, que requieren más de experiencia y ciertamente el sacerdote, si es, como diríamos, novato, está aprendiendo, está empezando, puede delegarlo. Esto es un acto de humildad, delegarlo en otro exorcista que conozca mejor, que le pueda orientar, que le pueda ayudar más al fiel, porque recuerden que lo importante aquí es la salvación del alma, es la caridad para con el fiel, no el protagonismo del sacerdote. Ahora, no olviden que la liberación es obra de Dios, no depende del sacerdote en sí. El sacerdote es un instrumento, un dei, un instrumento de Dios, pero no es
no es el sacerdote en sí el que libera. Al final, la liberación la obra Dios. Entonces, puede Dios liberar a alguien a través de un exorcista experimentado, como lo puede hacer de uno que se apenas esté formándose en este caminar. Sin embargo, como les he dicho también, pues si el sacerdote siente que ve limitaciones en su ministerio, en lo que está realizando respecto a este fiel, qué bueno que se asesore, puede asesorarse en primer lugar para tratar el caso de manera diferente, o si siente que realmente es mejor delegar este caso a un exorcista más experimentado, lo puede hacer con toda la libertad del mundo, ¿verdad? No pasa nada, no es que esté malo, no es que sea prohibido, no es que el sacerdote sea un mediocre, no, porque el sacerdote también va aprendiendo, el Padre Amor que va años exorcizando, aprendía cada vez más, aprendía de casos nuevos que le llegaban, porque cada caso es diferente, cada caso es distinto. Entonces siempre cada caso que atiende un exorcista se vuelve una nueva experiencia y es una razón, un espacio para aprender algo nuevo sobre estos casos. Entonces, preguntar, consultar con otros o que esté tardando un poco más la liberación a través de la atención que da X o Y exorcista, pues no significa que el exorcista sea un mediocre o sea malo. No. El exorcista también está poniendo todo su esfuerzo, todo su empeño por ayudar al fiel y a veces las cosas suceden así porque el mismo fiel no pone de su parte. A veces el sacerdote exorcista les ore y no ora. Vaya a misa, no va. La familia, reúnense a orar con él y por él, lean la Biblia. No lo hacen. Y solo llegan buscando al exorcista y que él le resuelva todo. Como cuando vamos al médico, doctor, tengo esto, y el doctor le dice, tómese esto de esta manera. Y usted va a la casa y no obedece, no se toma el tratamiento, no sigue las líneas y vuelve a ir donde el médico, doctor, aquí estoy, no me funciona nada. Pero si usted no sigue el tratamiento, ¿cómo le va a funcionar? ¿Cómo le va a ayudar a curar? Y después que dicen, es que el doctor no sirve, me voy donde otro y repiten lo mismo. A veces el problema está en el fiel atendido. Esto suele suceder. Y a veces hay que entender que hay exorcismos que se van a alargar en el tiempo. Dios así lo tiene prescrito, es la voluntad divina, es el acto de Dios que tiene una razón para alargar este exorcismo, como ya lo hemos explicado. De eso ya hablamos antes, porque hay exorcismos que se alargan en el tiempo. Entonces, pues, hay razones detrás de que esto acontezca de esa manera. Entonces, para que consideremos todos estos puntitos, hermano Fermín, respecto a la respuesta que estoy dando a su primer interrogante. Segundo interrogante. ¿Algún sacerdote que es exorcista, al tener una experiencia desagradable con el demonio, puede llegar a llenarse de miedo y dudar al grado de renunciar a esta misión por cuenta propia y solicitar al obispo que conceda que revoque el nombramiento como exorcista? ¿Qué pasa en este caso con el sacerdote? ¿Cómo actúa la iglesia al respecto? El exorcista es un ser humano. Nunca olvidemos eso. La gracia no anula la naturaleza, dice Santo Tomás respecto a esto, ¿verdad? En el sacerdote, ¿cómo actúa la gracia? Que se le haya dado un nombramiento, el nombramiento es para ejercer una función específica, pero el nombramiento no está ligado a que si no pudo cumplir su función de exorcista, la iglesia lo va a degradar al estado laical. Esto no va a suceder, porque su identidad primera como sacerdote es estar llamado a ofrecer el santo sacrificio de la misa en bien de los fieles, la función sacramental de santificar al pueblo. Esta es su función primera. Esta es su función primordial. Si el sacerdote, por X o Y razón, razones muy humanas, temor, angustia, lo que fuese, incluso llegue a enfermarse. Yo he conocido casos, sacerdotes que atendiendo en el tiempo tantos exorcismos, han sentido agobio, estrés, presión, han llegado incluso al punto de un derrame o lo han sufrido, han necesitado atención incluso terapéutica para sobrellevar su estado. Pues cuando esto ocurre, pues claro, le puede pedir con toda libertad al obispo, mire, yo ya no puedo asumir esta función, delegue a otro. O el obispo puede ver oportunamente que este sacerdote le está afectando realizar este ministerio, le puede decir, mire padre, lo voy a cesar en este ministerio y se lo voy a conceder a otro. ¿Qué pasa con el sacerdote? Nada, sigue celebrando misa, sigue atendiendo sus parroquias, sigue atendiendo a los fieles como cualquier otro sacerdote más. Simple y sencillamente es lo que pasa. La iglesia no lo va a castigar, no lo van a excomulgar, no lo van a degradar al estado laical, no lo van a revocar ejercer el ministerio, nada de esto, ¿verdad? Nada de esto, porque simplemente fue una función que se le delegó, que puede ser una función temporal o para un caso único, o en el tiempo se le puede extender, ¿verdad? Por muchos años, pero es una función al final de cuentas, un ministerio, un servicio específico que se le está pidiendo. No lo puede cumplir o ya no lo puede cumplir por X o Y motivo, pues simple y sencillamente se le cesa en el cargo y se le delega a otra persona. Así de sencillo. Si los motivos fueran por otra cosa, por ejemplo, que el sacerdote, no sé, empezar a hacer prácticas
heterodoxas en el ministerio, haciendo cosas indebidas, ocasionando escándalo, además de cesarlo en el ministerio de exorcista, pues incluso podría incurrir este sacerdote en algunas penas canónicas, que no excluye la sanción de ser degradado al estado laical. Pero eso sería un caso muy aparte. Eso sería un caso muy aparte, pero está la posibilidad. Muchas gracias, hermano Fermín, por su participación. Recuerden que sus preguntas, de ellas nos retroalimentamos todos. Nos retroalimentamos todos. Bueno, me informan que esos son todos los comentarios que tenemos tanto en YouTube como aquí en Zoom. No sé si alguien más quiere participar. Está hermana María de Jesús por ahí. No sé si quiere participar o decir algo. Sí, padre. Bueno, pues primero que nada, buenas noches y perdón por entrar tarde. Padre, mire, fíjese que yo hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Universidad de México, tenía una compañerita que era cristiana. Nunca me dijo qué tipo de cristiana era. A mí me llamaba mucho la atención que ella siempre preguntaba cosas del catolicismo. Yo le había dicho a ella que yo iba a ser en algún momento religiosa. Entonces eso le llamó a ella mucho la atención y preguntaba qué hacíamos dentro del convento. Entonces, como yo no le supe decir muchas cosas porque yo nada más llegué al aspirantado, no pude llegar al noviciado, entonces ella pues decía, oye, y yo me imagino que hay algunos libros que nos hablen de eso. Y la UNAM lo tiene, y le digo, supongo que sí, porque hay estudiantes de conventos y de monasterios que están estudiando en la UNAM. Y si vamos, dice, yo me acabo de enterar que en un piso de allá de la Hemeroteca Nacional hay un piso específicamente sobre de esos temas. Y le digo, vamos, déjeme decirle, padre, que cuando llegamos a la hemeroteca, primero que nada, había prohibición para pasar y tanto insistimos que nos dejaron pasar. Pero no pudimos, al entrar al elevador, no pudimos llegar al piso que tenía los temas religiosos. Se pasaba el elevador. Y cuando decíamos, no, pues vamos a bajar por las escaleras, nos decían, no pueden pasar por escaleras, tiene que ser por el elevador. Entrábamos al elevador y se saltaba otra vez ese piso. Lo intentamos como 3 veces y nunca pudimos pasar a ese piso. Algo extraño, porque toda la gente que entraba sí podía pasar ese piso, pero nosotras no pudimos entrar a ese piso. Esa fue una de las experiencias que a mí me causó, pues, incógnita, sí. Pasa el tiempo y pierdo de vista a esta persona. Cuando yo la me dicen que está en un lugar y la trato de encontrar, nunca más la pude encontrar en mi vida, ¿no? Yo no supe si existió como trabajadora, porque como trabajadora no la volví a ver. Entonces a mí me llamó mucho la atención, dije, ¿qué cosas me está poniendo el Señor en el camino? Conozco yo, cuando salgo del convento, conocí a mi pareja, y pues ahora sí que me incomoda decirlo ahora, pero bueno, yo no me casé, yo viví en unión libre por cuestión de aceptación personal y porque él no quería casarse. Entonces yo le decía, bueno, no me caso, pero me sacas bien de la familia, me pides bien con mis papás, vamos a una iglesia, no ante un sacerdote, pero sí ante el Santísimo, y ahí te comprometes y me comprometo. No necesitamos nada más. Yo en ese momento, por ignorancia, no acudí a otra cosa. Él falleció. Cuando él falleció, en el momento de fallecimiento, yo le dije al sacerdote, que también me asombró mucho, que en el momento en que yo estaba con mi esposo ahí, o con mi pareja ahí, le dije al sacerdote, yo nunca me casé, nunca, pero yo quisiera que en este momento lo hiciera. Lógico es que también por ignorancia yo no lo sabía. El padre oró mucho por nosotros dos y me dijo, ya
ya te puedes retirar, ¿no? Y en el paso del tiempo, padre, ya él me dejó una tarjetita donde en esa tarjetita que yo encontré 2 años después, me dijo el momento en que iba a fallecer, el momento de que a mí no me iba a tocar pensión por su parte por vivir en unión libre, el momento en que yo iba a adquirir la casa en la que me encuentro ahorita y el medio de transporte que yo iba a continuar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque esta situación de esta tarjetita no la conocían sacerdotes, sino la conocieron médicos naturistas. Y ellos pues también de alguna forma creen en el contacto de la gente de aquí con la gente de allá por medio de exorcismos. Por eso me llama la atención el exorcismo, ¿sí? Porque yo decía, ¿cómo es que él sabía que yo iba a tener una casa, ¿no? Si en realidad él falleció y yo me quedé sin casa y sabía la dirección y todo, ¿no? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo esta mujercita que me había encontrado que había un piso en la Hemeroteca Nacional que hablaba sobre temas religiosos, pero también sobre temas demoníacos? ¿No? Y no la volví a ver en mi vida. Y en la actualidad, en esta colonia que yo estoy ahora de acá de Chicoloapan, nuestro sacerdote, hubo un tiempo en que él decía que había pues jóvenes mal vestidos, mal hablados, que salían debajo de la iglesia. Nos lo decían en alguna homilía, y que lo insultaban y que lo apedreaban. Yo fui a buscar el dichoso agujero que él decía haber visto debajo de la iglesia. No había tal, padre. No había tal cosa. Entonces, algún feligrés por ahí, algún fiel me dijo, es que el padre es exorcista. El padre nunca ha dicho eso, nunca, ¿no? Entonces, también esta persona dije, ¿y tú cómo sabes que él es exorcista? Ah, bueno, porque él, al imponerte las manos, te puede aliviar o te puede curar. Dije, bueno, yo creo, padre, que todos ustedes consagrados, si nosotros tenemos esa fe, ustedes lo pueden hacer. Y lo digo porque tenemos ahorita un diácono que cuando vamos nosotras a una nueva colonia, él le han pedido la bendición. Yo sé que los diáconos pues ya pueden bendecir, ¿no? Entonces, le piden a este diácono, padre, por favor, ¿le puede aquí bendecir mi casa e imponerle las manos a mi hija? Sí, cómo no, pasó el padre y bendijo la casa y luego dice, ¿dónde está la jovencita que vamos a bendecir? Esta jovencita se iba a suicidar. Entonces el padre llega, le impone las manos, hace oración por ella y ya nos fuimos porque andábamos en misión de poder hacer una comunidad, ¿no? Para la nueva capilla que se está por algún día acabar de construir. Ya le mostré alguna de las fotos. Bueno, entonces el padre cuando va caminando hacia otra casa, se tiene que detener de un árbol porque se mareó muchísimo, ¿no? Y salió de la jovencita y nosotros, padre, ¿se siente bien? Sí, estoy bien, nada más tenme un momento. Y empezó con una sensación como del pecho, decía él, como que quería devolver algo, ¿no? Pero no había ni comido ni nada. Entonces, mi pregunta ante todo esto que le he comentado, padre, ¿todo esto tiene relación con el demonio? Mire, como ¿Todo? usted bien ha comentado, con estos casos se evalúan caso a caso. A veces son experiencias que Dios nos permite tener precisamente para darnos cuenta que este mundo no solo es lo material. Vivimos tan sumergidos en la materialidad del mundo que a veces olvidamos la existencia de una realidad espiritual. Y Dios a través de todos estos fenómenos lo que nos permite es abrir un poco nuestra mentalidad, nuestros ojos y darnos cuenta de toda esta otra realidad que está de trasfondo y que al final va a ser la realidad perdurable.
Al final va a ser la realidad perdurable, porque cielo y tierra pasarán, dice la Escritura, y vendrán Sí. los nuevos cielos y la nueva tierra en Cristo Jesús. Entonces, creo que estos fenómenos a nosotros nos van haciendo como este llamado de atención. Existe algo más que tú no estás buscando. La vida en el espíritu, el acercarte a Dios, estas cosas espirituales. Entonces, tal vez usted, si no ha vivido estas experiencias, tal vez ni estaría aquí, tal vez ni estuviera formándose, jamás se le hubiera pasado por la cabeza. Dios se valió de estos fenómenos que usted pudo conocer, vivir en primera persona, para llamarla a instruirse en este tipo de caminar. Estas cosas pueden pasar. Algunas están movidas ciertamente por el maligno, no las podemos descartar plenamente. Yo mismo en persona también me he enfrentado a distintas situaciones donde fácilmente descubro que está detrás la mano del demonio. No puede ser tan fácil de que estas cosas ocurran por orden natural. Cuento una aquí, por ejemplo, ya me pasó en 2 ocasiones, 2 o 3, si no mal recuerdo, creo que fueron 2, donde a mí en mitad de la noche me han movido la cama, me la han estremecido con A mí total fuerza, también, y con a mí total también. fuerza me la han estremecido. Eso no es de orden natural. Una cosa es un temblor, donde todo se mueva, donde suenen las alarmas, la alerta sísmica, donde se caiga algo. Y otra cosa es que a ti, dormido, te despierten y te muevan toda la cama completamente. Eso pues ya no es de orden natural. Ese fenómeno corresponde a una demonio, con un fin de perturbar, de molestar, de atormentar, de infligir miedo, lo que sea. Entonces, estas situaciones nos hacen despertar la conciencia a esta realidad espiritual que debemos conocer, ante la que debemos formarnos, y que si es por parte del maligno que debemos aprender a combatir, combatir con la oración y con la formación adecuada. Entonces, Ok, más que todo, yo le diría esto, ¿verdad? Que esas situaciones, más que trascender a algo de que, ay, me va a pasar algo malo, o me hicieron algo malo, o significa que algo a mí me va a suceder, más que verlo como esto, es más bien como se lo he indicado, como para ser consciente de esta realidad espiritual. Mucha gente vive estos fenómenos extraordinarios y Dios los permite en su vida precisamente para ello, para atraerlos hacia sí, para que empiecen la búsqueda del camino espiritual, para que empiecen un camino de cercanía para con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debemos verlo mejor estos acontecimientos por este lado, querida hermana. padre, perdóneme que, a ver, perdón por el tiempo también. Esto me ha surgido a través de todo lo que yo he venido aprendiendo con usted, porque como yo le comenté desde la primera vez que estuve comentándole, a mí me surge mucho esto con mi familia, ¿no? Cuando le digo que yo conocí a esta persona, mi pareja, me llamaba la atención porque él era, creía en la lectura de cartas, de la mano y cosas así, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo llego a su casa tiene ruidos y hasta la fecha. Se oye una escalera con canicas o con cadenas en la noche, ¿no? sí, Y ya ahorita su mamá, mi suegra, ya es una persona mayor, pero ella nos ha comentado que en su casa luego ha surgido el hecho de que siente que le están rasgando el cristal, ¿no? Y luego ella ha amanecido de que dice, tocan el cristal, pero luego se introducen a la habitación y sí, y ella ha amanecido con arañazos en sus piernas, ¿no? De que sí, dice que la jalan. Hemos querido, yo le dije lo que usted me dijo de que es necesario, pues, primero que nada, la bendición de su casa, y pues visitar a un sacerdote, pero la familia como que no me da crédito a mí, como que dice, ¿cómo tú? ¿No? Y les he dicho también de su página, de las 3, y no sé si las han seguido, pero yo estoy sobre de ello. A mí mire, también me preocupa ore, mucho por mi hija. sí, pero la recomendación aquí únicamente va a ser ore, porque al final de cuentas ni Dios puede forzar a nadie a recibirlo en su corazón si la persona no quiere. Recuerde Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, si me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros no abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, Dios no la va a forzar para entrar, no va a forzar esa puerta para acceder a la vida de alguien. Si usted ha hecho lo posible como familiar, como cristiana, preocupada por sus hermanos, para orientarles, para guiarles, para instruirles, les ha dicho los medios, les ha ofrecido la oportunidad, le ha puesto a su disposición todas estas herramientas
y ellos no la han aceptado, más bien la han rechazado, se han burlado, pues ya la situación de su salvación personal recae sobre ellos. Esas situaciones que experimentan van a continuar en su vida mientras ellos se sigan dando a las prácticas de brujería, de lectura de mano, de cartas, toda esta superstición. Ya hablamos sobre la superstición acá. Ya hemos recomendado qué hay que hacer para protegernos del mal, la oración, la vida sacramental, ya se les ha indicado. La persona lo rechaza. ¿Qué puedo hacer yo como cristiano? Únicamente orar por ese individuo. Más no puedo hacer. Porque yo no puedo forzar a nadie a creer lo que yo creo. No puedo forzar a nadie a entender lo que yo entiendo porque lo he vivido, porque me he formado. Demos gracias a Dios porque hemos tenido estas experiencias y hemos podido empezar este camino. Y compadezcámonos con misericordia, tolerancia y comprensión por quienes todavía no lo han vivido y se niegan, por lo menos, a darse el chance de intentar conocer esta otra cara de la moneda, que no solo existe lo material, sino también la realidad espiritual, y que es una realidad delicada que hay que tratar con guantes de seda. Entonces, es la recomendación que le puedo dar, hermana. Muchísimas gracias por su participación, hermana María de Gracias, Jesús. padre. Claro. Hermana Naipi, no sé si hay algo más que agregar. Sí, Susi Alvarado. Buenas noches, hermano Walter. Hay ocasiones que cuando pienso en Jesús o María, el demonio inmediatamente pone en mi mente una palabra de ofensa contra ellos. Esto es más fuerte en Cuaresma y Semana Santa. Sí, recuerden que el demonio ataca la parte de los pensamientos, sobre todo nos atormenta, nos perturba a través de especies inteligibles, es decir, él comunica pensamientos a nuestra mente con el fin de perturbarnos. Lo puede hacer en el momento de la oración, al momento en que descansamos, al dormir, lo puede hacer en distintos momentos. Cuando pensamos en cosas sagradas, puede incluso meter pensamientos obscenos o irreverentes contra Dios. Hay gente que en misa, de repente en la consagración, el momento más sacro y más hermoso, donde el corazón está compungido de amor por Dios, le llegan pensamientos muy obscenos que no vienen de él. No hay nada alrededor o en el momento, en el instante que lleve a la persona por algo natural a tener un mal pensamiento y sin embargo le viene. Ahí que vemos un ataque del maligno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre en esos momentos? Persistir en la oración. No nos brota una oración espontánea porque la perturbación es tan fuerte que no podemos orar tanto. Aprendámonos alguna letanía, alguna jaculatoria que podamos repetir en ese momento, al menos lo mínimo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, y repetirla como un rosario, Ave María Purísima, hasta que aquella tentación cese. Alguna jaculatoria bonita, Jesús, en ti confío, o estoy en tus manos, Señor. Algo con lo que hagamos al demonio huir. Él nos quiere incitar a perturbarnos para que en nuestra mentalidad nos desconcentremos y nos alejemos de las cosas de Dios, pues va a lograr todo lo contrario, porque en el momento del ataque más vamos a invocar a Dios, más vamos a decirle algo a Dios, entonces el demonio a fuerza irá cediendo, aunque él es necio, va a insistir, va a insistir, va a insistir, él no se cansa de insistir, pues nosotros no nos cansemos de resistir. Esa es la recomendación que le doy a usted, hermana Susi. Dios la bendiga. No sé si hay algo más, hermana Nay. No, son todos. Muy Padre, ¿le bien, puedo perfecto. conocer algo más? Brevemente, Padre, hermana María, porque ya nos hemos pasado bastante. Estamos nada más casi quisiera cerrando. preguntarle si usted conoce al padre Carlos Cancelado y su He pensar oído sobre de él, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente. He visto algunos videos de él. Tengo amigos que lo frecuentan en sus canales, en sus videos, pero más allá de eso, no le puedo dar información respecto a él. yo digo por la misión Ruán que tiene. Sí, no podía darle más información porque, como le digo, lo que conozco de él es muy somero, es muy somero. Bueno, Sí. gracias. Sí, disculpe. Muchas gracias, hermana María de Jesús. Vamos a hacer nuestra oración final. Pongámonos en las manos y la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y todopoderoso, te damos infinitamente gracias porque nos permites vivir estos momentos de aprendizaje y crecimiento espiritual. Danos siempre la luz de tu Espíritu Santo para discernir estos contenidos, que sean una riqueza de bien espiritual oportuno para los hermanos en la fe, para quien quiera conocer estos temas, para quien quiera formarse. Te pedimos que tu guía nos ilumine, nos oriente para saber andar bien en los caminos del Espíritu, que podamos servir no de piedra de tropiezo para el hermano, sino de piedra de apoyo para impulsarse, que podamos nosotros ser instrumentos en tus manos y que con todo lo que hagamos te glorifiquemos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix,
nostra deprecaciones ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insia diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur, tuque prince milice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, que a perdicionem animarum per vagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina custodi reie et governa. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a ustedes y su familia y será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias a todos.